cuadro último, el sexto, que se nos plantea en la diapositiva, no es otra cosa que pues, un nuevo parágrafo que se introdujo en el artículo 357, un poco con la idea de tratar de solventar esa complejidad que en su momento generó el concepto de la DIAN cuando se le preguntó si las donaciones que hacían entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, cualquiera de ustedes, por ejemplo, que está en el régimen especial, si hacían donaciones a otra entidad sin ánimo de lucro, ese era un egreso procedente o no. Entonces, pues cuando ustedes revisan el concepto unificado de la DIAN, en un descriptor, básicamente se está diciendo que no eran egreso procedente. Uno no entendía si al final lo que quiso decir la DIAN es que no eran egreso no procedente o simplemente no eran egreso. Pero en términos, claro, eso tiene un efecto distinto, porque una cosa es que a mí me digan eso no es egreso y otra cosa es que a mí me digan eso es un egreso no procedente. Entonces, al final del paseo, pues si yo tomaba la perceptiva de que la DIAN estaba pensando en que ser un egreso no procedente, porque es que no dan deducción sino descuento, pues era muy complejo, porque entonces el efecto era hay que pagar impuestos sobre ese egreso no procedente al 20%, y eso no tiene ninguna razón de ser. Porque ¿dónde queda, por ejemplo, la actividad de promoción, la actividad meritoria de promoción? Si se permite es porque ¿cómo más promueven las entidades sin ánimo de lucro? Si no es a través de donaciones. No son ejecutoras, son promotoras. ¿Y cómo promueve? Entregando ayudas. ¿Y cómo las entrega? Probablemente a través de donaciones, con o sin destinación específica, pero las entrega. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que era muy difícil, generaba una complejidad el tema de ese criterio expresado en la DIAN. Por fortuna, en una labor también de incidencia legislativa, pues si ustedes revisan el actual 357, van a encontrar ese parágrafo, que es un parágrafo relativamente nuevo, incorporado en el año 2019 por un decreto legislativo antitrámites, donde allí en su contenido se planteó lo que acabo de decirle, lo que están mostrando allí ustedes y viendo, perdón, allí en la diapositiva. El valor de la donación que se efectúe en el respectivo periodo gradable podrá tratarse como egreso procedente cuando la sal del régimen especial, cuyo objeto social de actividad meritoria corresponde a la establecida en el numeral 12, efectúen donaciones a otras entidades siempre y cuando éstas con la donación ejecuten acciones directas en el territorio nacional. Aquí sobre esto, de pronto alguien podría pensar que maravilloso, pero de pronto alguien podría pensar en que la norma es restrictiva para solo quien en su objeto tenga esa posibilidad de promover a otras entidades o darle promoción a otras entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en la actividad meritoria dentro del territorio nacional. Y quizás creo que pues en una interpretación súper radical podríamos llegar a esa situación. Lo que pensaría es que pues la interpretación debe hacer posible, una interpretación sistemática, armónica de las normas, debe hacer posible que las normas se apliquen. Entonces pues no tendría mucho sentido que una entidad sin ánimo de lucro, que en su objeto social tenga solamente esa actividad, haga donaciones y la DIAN le diga o la norma le permita hacer las deducciones, cuando en realidad evidentemente podrían existir otras entidades sin ánimo de lucro que también pueden tener incluso un doble mixto, pueden ser ejecutoras y promotoras, o incluso dentro de ejecuciones parte de la promoción y realiza donaciones, y por qué a ellas no se les permitiría el egreso procedente por la donación. Entonces, pues ahí hay un elemento importante para considerar de discusión en un momento determinado. Pero creo que hay un apoyo ahí desde el punto de vista jurídico para favorecer esa interpretación en cuanto a esa posible restricción por parte de la DIAN de que solamente le aplico es para que cuando usted tenga en su objeto esa actividad, no más. Tiene sentido, porque pues, alguien puede vivir de promoción y ejecución. Sigamos en la siguiente diapositiva, Dianita, por favor, que creo que es la que nos sigue un poco aquí para pensar en dos cosas. Algo que ratifica un poco lo que hablábamos de este oficio de la DIAN, donde dice definitivamente hay que aplicar son descuentos tributarios por donaciones cuando la donación se recibe a favor de una entidad del régimen tributario especial. Evidentemente, solamente, como dice allí, el beneficio tributario se restringe al descuento y no a la deducción.
Incluso no a la deducción del 125% de que trata el 126 del estatuto. En el pasado, entonces, convivíamos con ciertas posturas para decir que como el 126 del estatuto no había sido derogado por la ley 1819 y en su contenido se habla de deducción y la deducción genera un 125%, pues yo como que me hacía el de las gafas con la norma general del 257 y simplemente tomaba una postura de que yo estoy por encima del bien y del mal de las otras. Entonces, como soy yo, pues entonces yo sí doy lugar a derecho a la deducción. Entonces, por ejemplo, el artículo 126-2 del Estatuto Tributario, pues es la norma que al final, obviamente, nos habla de deducciones a la corporación Gustavo Matamoros da Costa, por ejemplo. Y si uno mira los parágrafos, habla de donaciones a organismos deportivos, recreativos, culturales, como personas jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo ahí bien, ¿no? Y está la norma, y la norma no ha sido derogada. Entonces, yo creo que ahí zanja un poquito cualquier discusión el concepto de la DIAN 0184 del 12 de febrero del 2021 para advertir básicamente el tratamiento que debe dársele a las donaciones. Y está el concepto también de febrero, 0158 de febrero del 2021, muy interesante en cuanto a que de alguna manera se mantiene la tesis de que el certificado de naciones del cual hablamos, pues debe desde luego expedirse, es una obligación indiscutible que hay que observar, independientemente de que si el bien donado no forma parte del inventario del donante, no se causa IVA en la donación. Claro, porque al final la pregunta de pronto pudo ser esa, pero al final el punto de la DIAN en ese aspecto concreto fue de todas maneras, sí o sí, el certificado hay que expedirse, pero ya deja la sensación y deja la evidencia el concepto de la DIAN que frente a una pregunta sobre si las donaciones generan IVA o no, pues aquí están diciendo que independientemente de que si el bien donado no forma parte del inventario del donante no se causa IVA. Entonces uno le pueden decir ya con esto que no en todos los casos las donaciones generan IVA, porque habría que pensar que si el bien donado forma parte o no forma parte del inventario del donante, pues no se causa el IVA. Cosa diferente sería si formara parte del inventario del donante. Eso es un concepto también pues ahí muy, muy interesante de la DIAN para que lo revisen en un momento dado y se pueda dar algún criterio sobre su aplicación. Por supuesto, a ver, en estos temas pues ya se sabe claramente y no hay que angustiarse porque pues cuando hay donaciones en dinero pues eso no tiene IVA, ¿no? Porque el dinero y los billetes o monedas de curso legal pues son bienes excluidos del IVA. Entonces, pues por eso es que nunca vamos a tener en una donación de dinero, pues un IVA adicional. Sigamos, Dianita, por favor.